Bendiciones, hermanos y amigos. Estamos listos para nuestro estudio semanal. Hemos estado estudiando durante las semanas pasadas sobre el libro de Samuel, sobre reino y pacto. Pero en esta tarde, en este día, quiero hacer una pausa a esta serie y quiero continuar o quiero dar un mensaje diferente. Quiero compartirles lo que Dios puso en mi corazón tocante a esta semana que estamos atravesando durante esta pandemia. Y mientras muchos se rasgan las vestiduras sobre la iglesia, si la cierran, si no podemos alabar, pero yo quiero llevarte a un concepto bíblico que Dios nos habla hoy y nos ha hablado a través de la historia. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, si buscas conmigo, Mateo 16, versículo 18. Jesús está con los discípulos en la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era un lugar donde Jesús estaba con sus discípulos y Jesús les hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Unos decían Juan el Bautista, otros uno de los profetas, otros que tú eres Elías. Pero Jesús le hace una pregunta concreta a cada uno de ellos. Le dice, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Para ustedes, ¿quién soy yo? La opinión de los demás es una, pero la opinión propia es la que me interesa. Ustedes, ¿qué piensan o qué creen de mí? Y Pedro, intuitivamente, inspirado por el Espíritu de Dios, se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero vamos a Mateo, capítulo 16, verso 17, dijo Jesús. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en el verso 18 es lo que yo quiero apuntalar o yo quiero compartirles a ustedes en mi corazón. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjese bien, importante, en el versículo 18, pero yo te digo a ti que tú eres Pedro. La palabra Pedro es Petros, piedrecita, una piedra pequeña. Entonces, Pedro es Petros, una piedra pequeña. Pero Jesús le dijo, y yo edificaré mi iglesia. Primera vez que el término iglesia aparece en el Nuevo Testamento. Edificaré mi iglesia, y sobre esta roca, sobre Jesús mismo, voy a edificar, voy a construir mi iglesia, y las puertas del Hades, de maldad, del infierno, no prevalecerán contra mi iglesia. Ahora, Petra significa ciudad de piedra. En Jordania hay una ciudad que se llama Petra, una de las 7 maravillas del mundo. Nosotros, por la gracia del Señor, hemos caminado ahí en 2 ocasiones. Y cuando tú caminas, es una mole de piedra. Aleluya, tú caminas en medio y es gigantesca, impactante, impresionante. Te miras como pequeño a la grandeza de la roca. Y Jesús, en donde estaba, en Cesarea de Filipo, donde estaba Jesús, ahí estaba una montaña monstruosa que todavía está, y hay una cueva ahí. Y en esa cueva, los paganos sacrificaban al dios Pan, sacrificios, y cuando aventaban un sacrificio era una fuente de agua. Cuando el sacrificio aventaban al animal y salía, el Dios de ellos no aceptaba y rechazaba el sacrificio, pero si el sacrificio era aceptado, se quedaba adentro. Y Jesús, cuando le dijo, edificaré mi iglesia sobre esta roca, yo soy esta roca, esta monstruo de roca que tú ves, impresionante, ese soy yo, esa es mi iglesia, la roca, tú eres una piedrecita. Por eso Pedro, en su carta, en su epístola de Pedro, dice, vosotros como piedras vivas, edificados como casa espiritual. Somos piedras vivas. Cristo es la base,
Cristo es el fundamento. Y así como Jesús dijo, edificaré mi iglesia. El término iglesia es eclesia, lugar de reunión, un lugar donde se reunían. Déjeme, el significado se refiere a ciudadanos convocados a una reunión con algún propósito cívico. De ahí viene la palabra iglesia. Los soldados convocados se reunían como un propósito militar. Una iglesia era sencillamente una reunión o asamblea de personas que habían sido convocados con un propósito concreto. Entonces, la palabra iglesia nunca se refirió a un lugar específico, sino a una reunión específica. Por eso, la palabra iglesia es un grupo o una reunión específica. ¿Sobre qué? Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Qué hace la iglesia? 2 o 3 hace la iglesia, donde están congregados, donde están reunidos. Ahora Jesús dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia. Fíjese bien, la iglesia es un lugar de reunión, no un lugar específico. Cuando nos reunimos como iglesia, aleluya, a adorar al Señor, a oír su palabra, ahí está la iglesia del Señor. Basílica viene de un lugar específico, por eso tú tienes que ir ahí para ir a la iglesia. La iglesia no va a ti. Tú y yo somos la iglesia en el Nuevo Testamento. Por eso Jesús dijo que, aleluya, que no prevalecerán las puertas del Hades contra la iglesia de Jesucristo. Durante miles de años la iglesia ha sido perseguida, ha sido atacada, ha sido difamada, ha sido atacada de todas maneras para cerrarla, para pararla. Pero pueden cerrar un edificio, pueden cerrar lugares, pero la iglesia no la pueden parar, porque la iglesia somos nosotros, no es en el edificio. En Cuba, en el tiempo del comunismo, a principios cerraron las iglesias, cerraron los edificios, pero la iglesia se empezó a multiplicar, cultos de hogar, por donde quiera que iban, Dios empezó a hacer milagros, prodigios y maravillas. Un evangelista amigo mío fue a la Corea, en la comunista, y dice que en el underground, en el subterráneo, había más de 3,000 personas allá adentro, en un subterráneo, y había grupos de 50 personas. El hermano predicaba normal, de una manera tranquila, para que no se oyera la voz a la superficie, y había un intérprete en coreano, y él le interpretaba a 50, y luego a otros 50, otro le interpretaba a ellos, se iba transmitiendo hasta llegar a las más de 3,000 personas que estaban en esa reunión. Esa es la iglesia. La iglesia no es el edificio. Basílica es un lugar específico. Pero eclesia en el Nuevo Testamento es un lugar de reunión, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy con vosotros. Por eso Jesús le dice a los discípulos que iba a edificar su propia asamblea de personas y el cimiento iba a ser Él. Él es el cimiento, Él es el fundamento. Así como ve una casa usted, cada casa, cada edificio tiene una figura diferente, pero el fundamento es el mismo. Y por eso es que en una iglesia alaban, adoran, tienen una manera de proceder en su servicio, en su liturgia. La liturgia es cómo procedemos en el servicio. Algunos rápidamente alaban al Señor, otros abren el servicio con una escritura, con un canto, con una oración, otros simplemente empiezan a alabar al Señor y luego la palabra del Señor. Cada iglesia es diferente, como cada edificio es diferente, como cada casa es diferente, cada iglesia es diferente. Nosotros no podemos encerrar y rasgarnos las vestiduras. Cerraron la iglesia, cerraron tu edificio, el edificio nuestro, pero la iglesia no la han podido cerrar porque la iglesia es el grupo de personas que se reúnen con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Adorar, glorificar, exaltar y bendecir al Señor. Aleluya. Yo no necesito ir al templo los domingos para alabar
alabar y glorificar a Dios. Yo puedo alabar a Dios en todas partes porque Dios es espíritu y Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Entonces, en el año 313, Constantino, el emperador, legalizó el cristianismo y al cabo de una década dejó de ser un movimiento. La iglesia se iba esparciendo por todas partes, pero se organizó y se hizo un edificio. Ahorita en Turquía, Santa Sofía, que fue una de las iglesias más famosas en la historia, en Estambul, la quieren convertir en una mezquita y están peleando porque es patrimonio de la humanidad, porque es una iglesia tradicional que Constantino es un edificio, era un lugar específico donde la gente iba a adorar. Pero la iglesia de Jesucristo, por eso le dijo, ni las puertas del Hades, de la maldad, van a prevalecer. Que va a haber escándalos en las iglesias, va a haber escándalos. Que va a haber faltas, va a haber faltas. Que va a haber tropiezos, va a haber tropiezos. Es imposible que vengan los tropiezos, dijo Jesús, pero hay de aquel por el que vengan. El asunto es de que la iglesia no se puede parar. En los países comunistas, en los países donde ha habido persecución, la iglesia está más fuerte que nunca. China está teniendo un avivamiento como nunca en la historia. ¿Y qué es un avivamiento? Emoción, brincar, saltar. No, un avivamiento es donde las almas están siendo salvas, donde las almas están siendo comprometidas, donde la gente se comprometa a amar, servir a Dios, compartir el evangelio, dar su vida por el evangelio. Eso se llama avivamiento. Brincar y saltar y dar vueltas y hablar en lenguas. Eso no es avivamiento, eso es emoción y eso es parte del evangelio. Pero eso no es avivamiento. Avivamiento es perdón, salvación, restauración, milagros, compromiso, convicción, cambio de vida, transformación. Eso es lo que es avivamiento. Ahora, fíjese bien. El término basílica viene de la palabra latina para referirse o identificar un lugar público, un lugar oficial de reunión. Por eso la basílica es un lugar oficial de reunión. La eclesia, el término eclesia es reunión de adoradores, reunión para adorar, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Las culturas góticas germánicas también bajo el cristianismo usaron la palabra kirika, que se convirtió en un Kirche en el alemán moderno. Y la palabra significaba casa del Señor, lo que dicen church en inglés, ¿verdad? La palabra significa casa del Señor, que se usaba como referirse a todo lugar de reunión ritual, tanto cristiano como pagano. No ve que la gente dice, oh, la iglesia satanista o la iglesia esta. Le llaman a un lugar específico, pero Jesús dijo, edificaré mi iglesia no se compara con ninguna otra iglesia. Esos son lugares, son reuniones, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, es los redimidos, los santos, lavados con la sangre de Jesús, no los perfectos, los santos. Me estoy refiriendo a los hermanos, hermanas, hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que han sido transformados, pero tanto en el paganismo como en el cristianismo, la palabra era un kirche, a un lugar. Una iglesia es una asamblea o reunión. Las puertas del kirche no pueden verse, pero las puertas de iglesia sí se pueden ver. Tú puedes ver las puertas de un edificio, de una catedral, de una basílica, pero la iglesia de Jesucristo, muéstrame la iglesia perseguida, la iglesia donde hay persecución, muéstramela. Cuando nosotros, la primera iglesia fuera de Israel, en Antioquía, en la actual Turquía, Antioquía de Siria se le llamaba, se le conocía, está a simplemente kilómetros de la frontera con Siria, pero está en Turquía actual. En Hechos capítulo 11, verso 20 dice, la iglesia de Antioquía. Si vas conmigo en el capítulo 11 de los Hechos, en el versículo, gloria al Señor, versículo 20, fíjese bien. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, fíjese bien, varones
de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Antioquía fue la primera iglesia gentil, una iglesia de griegos, de personas que no eran judías. La adoración, la liturgia era totalmente diferente a como se hacía en Jerusalén. Era totalmente como los judíos lo hacían. ¿Por qué? Porque no eran judíos. Ellos adoraban al Señor, glorificaban al Señor, y en Antioquía por primera vez se le llama cristianos. Cuando tú vas a ese lugar, a esa iglesia, la iglesia estaba localizada a 2 kilómetros fuera de la ciudad, en las afueras de la ciudad. ¿Por qué? Porque había persecución contra el cristianismo. Pero ¿cuál era el edificio? Era una cueva. Es una cueva. Nosotros el año pasado estuvimos ahí por la gracia del Señor. Una cueva que cuando mucho caben 200 personas de pie ahí. O 300 cuando mucho de pie. Y en la parte donde estaba el altar, haga de cuenta que este es el altar, y en mi mano derecha había una puerta para salir del otro lado de la montaña. Cuando venían los soldados y venían la policía o la persecución sobre ellos y vinieran para arrestarlos, ellos escapaban y salían por el otro lado. ¿Qué era la iglesia? No era un edificio, era un lugar donde se reunían. Gloria al Señor. Fíjese bien, en el capítulo 13, en el mismo versículo 25, 11-25, dice: después también Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Se da cuenta? Entonces, la iglesia es el lugar de reunión. Era un grupo totalmente diferentes. Pablo, donde quiera que llegaba, iba a la sinagoga de los judíos, les compartía y luego les predicaba a los gentiles, y en las casas empezaban las iglesias. Las iglesias, en los lugares de adoración, eran las casas, eran los lugares de reunión, eran los hogares. La iglesia en el Nuevo Testamento, muéstrame dónde dice el edificio. Yo he ido 4 veces a Israel y no he encontrado un edificio que digan aquí se reunían o esta era la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Sabe dónde se congregaban los discípulos? En donde estaba el templo de Salomón, en los atrios. Ahí se iban, ahí se evangelizaban, ahí oraban, ahí compartían. Por eso iban a la oración, a la hermosa. La hermosa era una puerta para entrar a los atrios del templo. Entonces, iglesia es un lugar de reunión, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré. ¿Dónde empezó la iglesia? En el aposento alto, en un cuarto, junto al muro de los escalones del sur, donde estaba el templo. Ahí había una multitud. El día de Pentecostés aceptaron a Jesús y fueron esparcidos, y por donde quiera. Y tú lees el Nuevo Testamento y lees la Escritura. Mire, Pablo siempre llevaba a la sinagoga a predicar y luego se iba a los hogares de reunión. Vaya conmigo en el capítulo 16 de los Hechos, versículo 11. Dice: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad en la provincia de Macedonia. Y una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjese bien, donde hacían las oraciones junto al río, ahí estaba la iglesia. La iglesia, aleluya, he oído tantos testimonios. En África se juntaban bajo un árbol, ahí estaba la iglesia. En Centro y Suramérica se juntaban bajo un árbol. La iglesia no es el edificio, esa es basílica, lugar específico donde se adoraba.
pero la iglesia puede adorar en cualquier lugar. Por eso, aleluya, que cerraron mi edificio mientras a mí no me impidan hablar el evangelio, predicar la palabra del Señor, aleluya, por medio de las redes sociales, hablarle por teléfono, textear. Mientras yo tenga esa libertad, la iglesia sigue activa, la iglesia sigue viva y las puertas del Hades no prevalecerán. Los edificios pueden cerrarse, pero la iglesia jamás la podrán parar. Aleluya. Lutero, aleluya, no lo pudieron callar. Los reformadores no lo pudieron callar. Juan Knox no lo pudieron callar. Calvino y todos los, aleluya, mártires en la historia dan testimonio y evidencia que este evangelio, en el África hay persecución, en la China hay persecución, en Asia hay persecución, en Latinoamérica hay persecución, y la gente continúa alabando, sirviendo, adorando y glorificando a Dios. Y nosotros en Estados Unidos, especialmente en California, alabado, nos rasgamos las vestiduras porque cerraron la iglesia, el enemigo no la cerró, es por protección, es por cuidado, gloria al Señor. Cuando te paren de hablar, cuando impidan no más alabanza, no más servicio a Dios, no puedes proclamar el evangelio ni alabar al Señor porque te vamos a meter preso o te vamos a encarcelar, te vamos a quitar la vida. Entonces a eso es persecución. Pero mientras tengo la libertad de alabar a Dios, alabado sea el Señor. Donde quiera, la iglesia por donde quiera que iba. En el capítulo 13 vimos la iglesia oraba, aleluya, una iglesia de griegos, una iglesia de gentiles, una iglesia diferentes. Hechos 16 dice, verso 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, fuera de la ciudad, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo al Señor y abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. En el versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa. Y juntó el carcelero de Filipos a toda la familia, y todos en la casa del carcelero se convirtieron al Señor. Ahí había otra iglesia ya se fundó, ya se formó otra iglesia. Esa es la iglesia. En tu casa adorando a Dios, tú eres la iglesia. Tú eres una piedra viva. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Primera de Corintios, capítulo 16, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en el versículo 19, dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Priscila y Aquila era una pareja que tenían la iglesia, ¿dónde? En su casa. Por eso, alaba a Dios, glorifica a Dios, de que puedes alabar al Señor, bendecir al Señor, aleluya, orar al Señor. Primera de Corintios 16, 19 y luego Colosenses 4:15. Versículo 15. 4:15 de Colosenses, saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas tenía una casa en Laodicea y Hierápolis estaba también. ¿Por qué hay 7 iglesias que habla Apocalipsis cuando Laodicea estaba en medio de Hierápolis y Colosas? Y en Colosas y en Hierápolis había iglesias también. ¿Por qué? Porque era un general de los mensajes. Ahora, fíjese bien, saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas era el pastor de esa iglesia, la pastora de esa iglesia. Imagínate, en la casa se reunían. Segunda de Timoteo 4:19. Saludar a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó
Aleluya. Y a la casa de Onesíforo. Fíjese, Onesíforo. Aleluya. A su casa, la iglesia que está en su casa. Entonces, si tú ves el Nuevo Testamento, se reunían en la casa. Esa es la iglesia, la iglesia del Señor, no el edificio. El edificio, la basílica es el lugar de reunión nomás. Pero la iglesia puede adorar a Dios en un parque, puede adorar a Dios y tener un culto en la casa. Aleluya, porque donde están 2 o 3 congregados, ahí está el Señor. Hemos hecho cultos en el parque, hemos hecho cultos en las casas, hemos hecho cultos en la calle y el poder de Dios se manifiesta en cualquier lugar. ¿Sabe por qué? Porque esa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no se puede desbaratar, aleluya. Pueden cerrar un edificio, aleluya. Una vez vino el secretario general de la Asamblea de Dios de Cuba, nuestro hermano Papo, y dice él que cuando él era joven empezó el comunismo en Cuba y dice que cerraron los edificios para adorar a Dios, diciendo que Dios no era real. Y dice, había niños de 10, 12 años que predicaban y Dios hacía milagros donde quiera que iban. Milagros por donde quiera empezó a manifestarse. Dice el hermano, yo predicaba, dijo, yo no soy un predicador muy elocuente ni de mucho poder y dones, pero cuando yo oraba, dice, milagros sucedían. ¿Sabes por qué? Porque el Señor estaba mandando un mensaje al régimen diciendo, tú dices que no hay Dios, pero para que veas que yo soy Dios, tú puedes encerrar a un predicador, a un hombre ungido. Pero la iglesia se seguía multiplicando, se seguía manifestando. Dios levantaba a cualquier persona, hacía milagros. Esa es la iglesia de Cristo. Por eso Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen. No dijo a los predicadores, a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los misioneros. No, estas señales seguirán a los que creen. La iglesia no necesita un edificio, la iglesia eres tú. Tú eres el edificio donde Dios habita. Tú eres el templo del Espíritu Santo, tú eres la morada de Dios. Alabado sea el Señor, que Dios se quiere glorificar. Tú puedes tocar, tú puedes ministrar, tú puedes bendecir, tú puedes motivar, alabado sea el Señor, a otros. Por lo tanto, dale gracias al Señor que eres libre, dale gracias al Señor que tú puedes alabar al Señor, aleluya, con toda libertad, mientras que en otros países no pueden alabar a Dios. En Irán, cuando la gente se convierte al Señor y se quieren bautizar, lo primero que le dicen, ¿estás seguro que quieres bautizarte? ¿Que te quieres comprometer con Cristo? Las consecuencias es que te pueden meter preso. Si te agarran, te van a meter preso, te van a golpear, te van a quitar la vida y te van a quitar tus posesiones. ¿Estás dispuesto a arriesgarte? Estoy dispuesto a seguir a Cristo. Y muchas personas, muchos hermanos están viniendo a Cristo. Ahí sí hay persecución. Ahí no hay libertad para adorar en un edificio. ¿Acaso esa no es la iglesia del Señor? La iglesia del Señor está donde 2 o 3 congregados en mi nombre, reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él es el Todopoderoso. Él es grande. Él es fuerte. Gloria al Señor. Por eso, aleluya, cuando tú mires esto, aleluya, no te preocupes. Analiza por tu propio razonamiento. Mira a través de tus propios ojos y haz tu propia búsqueda. No te dejes llevar porque alguien posteó esto, porque alguien dijo eso. No, no, no. Analiza por ti mismo. Toma tu propia decisión y no por lo que los demás están diciendo. Por eso, en este momento yo te vengo a hablar de iglesia, eclesia, el lugar donde se reúnen específicamente para adorar a Dios. Aleluya. No es un edificio dedicado para un culto. Es un lugar de adoración reunidos. Aleluya. Puede ser en el carro, alabando y glorificando a Dios. Puede ser en el lugar de trabajo. Aleluya. Puede ser en un parque. Donde quiera, la gloria de Dios se manifiesta. Porque esa es la iglesia de Cristo. Padre, te adoro, te glorifico y te exalto. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia en todo el mundo, Señor, especialmente donde hay persecución. Nosotros estamos bendecidos, Señor, de estar en una nación libre,
Ahorita, Señor, por causa de esta pandemia hay regulaciones, pero no nos impide adorarte, no nos impide predicar tu palabra, no nos impide servirte y adorarte. Quizás estamos limitados al contacto físico, pero Señor, no necesitamos contacto cuando tú puedes tocar, porque para ti no hay distancias. Tú envías tu palabra y los sanas y los libras de la ruina. Aleluya, tú di la palabra, así como el centurión vino a Jesús y le dijo, Señor, yo soy un hombre bajo autoridad, di la palabra y mi siervo sanará. Gloria al Señor. Y Jesús, aleluya, dijo, no he visto un hombre con tanta fe. Di la palabra, ve, y como creíste, te sea hecho. En el nombre de Jesús. Vamos a orar por las peticiones en esta hora. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar por nuestra hermana Analicia, por sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestra hermana Analicia. Toca su cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Todo COVID lo echamos fuera en la autoridad y en el nombre de Jesús, Señor. Trae sanidad. Toda dolencia, toda enfermedad, todo virus sea atado y echado fuera, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Nuestra hermana Analicia ha sido sanada, ha sido curada por el poder de tu palabra. Envía tu palabra y la sanaste. Por la familia Sotelo, Señor. Oramos, Señor, aleluya, por la familia. Aleluya, que tú traigas consuelo y fortaleza por toda la familia Sotelo. Nuestro hermano Toño, don Toño, pasó a la presencia del Señor, a la eternidad. Gloria al Señor. Te pedimos que traigas consolación y fortaleza, Señor. Son momentos difíciles, Señor, momentos. Tu palabra dice que no lloremos como los que no tienen consolación, porque nosotros tenemos esperanza. Aleluya, que nuestro hermano, aleluya, será sepultado, pero resucitará y está a la diestra, está, aleluya, con nuestro Señor ahora, en el descanso eterno, y pronto los que vivimos estaremos con Él. Por la familia Bermúdez, tu siervo, aleluya, nuestro hermano Francisco Bermúdez pasó a estar a tu presencia, fue galardonado, fue coronado, terminó la carrera que tú le pusiste, Señor. Oramos por toda la familia Bermúdez, los hijos, las hijas, los nietos, Señor, que tú traigas consolación y fortalezas en el nombre de Jesús. Padre, oramos por Celina Morales, Señor, por sanidad de la leucemia en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo. Haz una transfusión, Jesús, una transfusión de sangre, Señor, sobre Celina Morales, una transfusión de poder de Dios, una aleluya, transfusión de sangre nueva. Saca la sangre podrida, enferma, y pon sangre nueva, Señor, así como lo hiciste con nuestro hermano José Ángel. Tócala, Señor. Haz una transfusión para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Por Itzel, recuperación, Señor, de su operación. Toca su cuerpo. En el nombre de Jesús, dale salud, dale fortaleza, dale vigor. En el nombre de Jesús, oramos, Señor. En el nombre de Jesús, después de las operaciones, Señor. Aleluya. Hay dolencia, pero Señor, tú eres nuestro sanador y nuestro fortalecedor. Toca su cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por Lidia Hernández, Señor, esos quistes que aparecieron en su cuerpo, oramos para que sean removidos, para que sean quitados de su cuerpo, para la gloria de tu nombre. Señor, extiende tu mano, Señor, para que se lleven. Gloria al Señor, por nuestro hermano Dean González, tu siervo, Señor, aleluya, que está luchando con salud física. Toca su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, a la distancia hasta donde se encuentra nuestro hermano. Toca su cuerpo por el poder de tu palabra. Tú enviaste tu palabra y lo sanaste. Cada una de estas peticiones las ponemos en tus manos, Señor. Venimos a ti con acción de gracias, creyendo, confiando que tú te glorificarás. Tú eres un Dios soberano, que todo lo que Jehová quiere lo hace. Por lo tanto, yo bendigo, Señor, a tu pueblo en este momento, y cada petición hecha, declaro victoria en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y este domingo nos vemos. Gloria al Señor. Bendiciones. Aleluya. Recuerda, somos iglesia, la iglesia del Señor. En donde estamos reunidos, esa es la iglesia del Señor. No es el edificio, eres tú la iglesia. Bendiciones, abrazos a la distancia,
y seguimos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Shalom y bendiciones.